Buenos días a todos. Hoy es martes de capilla y tenemos una predicación, un sermón. Bienvenidos a los que estáis aquí, unos poquitos, en la residencia del IFSTE, muy poquitos, con todas las distancias de seguridad, obviamente. Y también los que nos estáis viendo a través del Zoom, que estáis en vuestras casas, pues sed bienvenidos a esta predicación o a esta capilla que tiene una predicación, una reflexión bíblica en el día de hoy. Espero que estéis todos muy bien, muy animados. Sé que es difícil tanta pantalla. Dios mediante pronto podremos estar juntos y gozarnos aquí en el IPSTE. Así que sin más, vamos a empezar. Yo mismo voy a dar el sermón, la reflexión en el día de hoy y vamos a meditar en un salmo, ¿vale? Si os parece, antes vamos a hacer una oración y poner este tiempo delante del Señor y luego contemplaremos un salmo y lo estudiaremos juntos, ¿de acuerdo? Pues si me acompañáis todos en oración podéis cerrar vuestros ojos y vamos a orar. Pues Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu misericordia en esta mañana, tu amor tan profundo por cada uno de nosotros. Gracias por habernos creado y haber implantado en nuestro ser tu propio sello, Señor. Estamos hechos a tu imagen y semejanza y tenemos un valor tan grande, Señor, que has enviado a tu Hijo también a morir por nosotros para recuperar aquello que se había perdido, Señor. En la mañana de hoy te pedimos tu bendición a medida que vamos a encontrarnos con tu palabra, que sea algo que renueve nuestro interior y que sirva para poder seguir comprendiendo, conociéndote, adorándote más en el día de hoy y también siendo transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Pedimos tu bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de los estudiantes, para cada una de las familias que representamos, que tu bendición esté con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues una de las cosas de tener hijos es que te hacen preguntas muy interesantes y cada vez más complicadas que si no fuera por herramientas como el Internet y el Google seguramente nunca podríamos responder adecuadamente. Uno de mis hijos, el más pequeño, Evan, de 6 años, ahora está un poco obsesionado con las cosas que son más grandes del mundo, ¿no? Siempre me está preguntando, ¿cuál es la serpiente más grande? ¿Cuál es el león más grande? Todas las noches quiere ver algún vídeo de algo que es lo más grande del mundo. Animales, edificios, de todo. Bueno, hace poco me hizo una pregunta en una de estas noches. Me dijo, ¿cuál es la estrella más grande que existe? Y yo le dije que pensaba que era el Sol, ¿no? Que el Sol es una estrella y creo que es bastante grande. Entonces, pero no estaba seguro, ¿no? Así que me puse a investigar un poco y entonces entramos en el tema del universo. Tenéis unas imágenes, a ver si podemos poner unas imágenes de... El Sol nos llevó a contemplar diferentes aspectos del universo, a mí y a mi hijo. La verdad que yo tenía ganas de dormir en esa noche, pero un padre da a su hijo lo que necesita en ese momento. Y fue un buen momento. Aquí tenéis, podemos pasar diferentes planetas, intentando investigar cuál es la estrella más grande. Aquí vemos los planetas, el sistema solar en el que estamos y como podéis apreciar, realmente el Sol es muchísimo más grande que la Tierra y que incluso cualquiera de los planetas del sistema solar. La verdad es que pensando en esto es impresionante. Estamos ahí, un montón de cuerpos flotantes súper grandes que están flotando alrededor o girando alrededor del Sol. Hay un montón de teorías físicas y de gravedad, que todos los planetas giran en torno al Sol, pero realmente es una maravilla pensar que estamos en una de esas esferas, en la Tierra, un cuerpo
grande, rodeado de otros planetas que van girando y se van manteniendo de una manera impresionante. Es increíble, estamos ahí, sostenidos en la nada, dando vueltas, ¿no?, en un universo inmenso y grande. Y ahí tenéis un poco la diferencia entre la Tierra y el Sol. ¡Qué grande que es el Sol! Bueno, pues ahí veis otra perspectiva de lo pequeño que es el planeta Tierra con respecto, por ejemplo, al Sol. Y seguí investigando y pensé, bueno, el Sol realmente es la estrella más grande que existe. Y en la siguiente diapositiva, si podéis observar, quizás los que estáis aquí en Capilla no podéis verlo del todo bien por la luz, pero hay diferentes esferas que son muy similares, o estrellas que son muy similares al Sol y que son muchísimo más grandes que el Sol. De hecho, en la parte de abajo de la diapositiva que estáis viendo solo se ve como una parte de lo que es lo que parece que es la estrella más grande hasta el momento conocida, que se llama UY Scuti. Es inmenso. El Sol al lado de esa estrella es casi nada. Si os fijáis en la parte de abajo podéis observar parte de esa especie de cuerpo que forma helio, gases y diferentes metales, que es algo rojo, pero se llama UY Scuti y es inmenso. Así que le dije al Evan, gracias a Google y hasta donde sabemos hoy en día, que parece que esta es la estrella que se conoce, al menos de las más grandes del universo. Vamos al Salmo número 8, a leerlo, y es la lectura que tenemos para el día de hoy. Obviamente el salmista no tenía una perspectiva como la que tenemos hoy en día del universo, tenía un poco más limitada porque no habían estos avances que nos ha permitido descubrir algo. Imaginaos lo que debe haber que incluso nosotros no sabemos todavía en cuanto al universo. Es algo vasto, que no podemos casi comprender la grandeza de un universo tan grande. Salmo número 8, y la idea que nos gustaría transmitir en esta mañana es que el ser humano es la cúspide de la creación de Dios. Dios ha establecido a la humanidad como vicegobernante de toda la creación. Tenemos la responsabilidad, la capacidad de administrar la creación. El corazón de este salmo es exclamar: ¿cómo es posible que el creador de todo el universo tenga delicadeza, tenga cuidado, tenga decoro por la humanidad, por los seres humanos, hasta el punto de entregar el dominio de estas cosas a nosotros? Salmo número 8, vamos a leer, dice así. Estoy leyendo de la Reina Valera, de la versión del 60. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. En este salmo
Vamos a ver un poco acerca de la estructura, si os parece, muy rápidamente, para entrar luego en contenido. La verdad que es difícil a veces discernir qué tipo de salmo, porque siempre incluso aquellos que estudian la literatura sapiencial tienen diferentes categorías para designar qué tipo de salmo es. Puede ser un salmo de alabanza, de lamento, mesiánico, de acción de gracias, acerca de la realeza, de la sabiduría. En muchas ocasiones estos se mezclan, no siempre es tan claro. Pero en este caso nos encontramos con un salmo que es de alabanza a Dios por la creación. No es de alabanza a la creación, no hay ningún salmo de esos, es de alabanza a Dios, en todo caso. Alabanza a Dios por la creación. Los salmos, de manera de recapitulación, sabemos que tienen un carácter instructivo. Nos instruye acerca de cómo vivir en dos aspectos, así que podemos resumir de manera general, en cuanto a la santidad, vivir de manera santa, y también en un término que a veces nos cuesta, como protestantes, como evangélicos, pero es la felicidad. En el sentido bíblico, el bienestar emocional, espiritual, es la felicidad que se encuentra al seguir los preceptos de Dios. Siempre los salmos nos llevan a la ley, a observar la ley, lo que Moisés había dejado, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura de este salmo realmente es muy simple porque tiene un inclusio, como veis, la primera frase y la última es básicamente la misma frase, ¿de acuerdo? Y lo que hay en medio podemos dividirlo en el primer versículo y en el segundo versículo, la parte primera de este salmo, el versículo 1 y el 2, sería un poco el tema de que lo aparentemente insignificante tiene suma importancia para Dios. Y luego, a partir del versículo 3 hasta el 8, podríamos pensar en esta segunda sección que Dios regala a las personas su creación, pues éstas portan su viva imagen. Y el ser humano tiene la responsabilidad de gobernar la creación. Pues vamos, como veis, esa es un poco la estructura de este salmo, que está bañada por un inclusio, es decir, la primera frase y la última frase son iguales y nos dan un color muy arrimado de lo que está en el medio. Tiene mucho sentido. Está muy unificado lo que está en el centro del salmo. Estructura muy sencilla. Pues vamos al texto. Si os parece, la primera frase se dice así: «Oh Jehová, Señor nuestro». Aquí la Reina Valera, la verdad, que hace una traducción bastante mejor, porque utiliza los dos nombres de Dios, que como sabéis, en este caso, tanto Yahweh como Adonai. Yahweh es el nombre por el que Dios se revela a sí mismo y revela de su personalidad, como el Eterno y el que hace también un pacto de fidelidad con su pueblo. El salmista se dirige a Dios bajo el nombre que Dios se ha revelado a sí mismo y que dice de su naturaleza y que dice de quién es: el Dios eterno, el Creador, el Dios del pacto fiel para con la humanidad y especialmente para con su pueblo. Y luego también, pues Adonai es otro término para designar a Dios que nos habla de la soberanía que tiene Dios sobre todas las cosas, sobre la humanidad también, sobre la creación. Este Dios es el que ha puesto en el versículo 2 su gloria sobre todas las cosas. Un texto que nos recuerda a Dios como creador, que es un tema teológico de toda la Escritura. Hay un montón de salmos también que hablan de este Dios creador. Salmo 33, por ejemplo: «Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca». O Salmo 57, «Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria». Salmo 113 también: «Excelso sobre todas las naciones es Yahweh, Jehová, sobre los cielos su gloria».
Isaías 6:3 también, el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Como vemos, el nombre de Dios realmente resuena y se hace eco en toda la creación, en este caso desde el punto de vista del salmista que observa la creación. Ahora, más adelante tenemos una expresión muy interesante que dice de la siguiente manera, y vamos a intentar descifrar qué significa. Dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo, en el versículo 2. ¿Qué significa esta expresión? Bueno, hay diferentes interpretaciones, pero podríamos pensar que el salmista está intentando de alguna manera dar voz a aquellas cosas que parecen insignificantes, como podrían ser el lloro o un bebé, en ese sentido. De la boca de los niños, si habéis estado, por ejemplo, en un auditorio grande o en una iglesia, cuando algo tan pequeño como un niño puede causar un eco y resonar en toda una sala, de tal manera que llama la atención de todo el mundo. Algo tan pequeño puede de alguna manera molestar, adquiere un significado enorme, se abre paso en medio de la sala. De igual manera, el ser humano, aunque el texto aquí no lo dice claramente, pero el grito del ser humano, las oraciones de las personas, aunque pudieran parecer de alguna manera insignificantes, se abren paso de en medio de este mundo para llegar incluso al trono de nuestro Señor. Parece algo significante cuando clamamos, cuando lloramos, cuando exclamamos, cuando tenemos necesidad, cuando oramos. Pudiera dar la sensación que no pasa nuestro lloro, nuestro clamor del techo de nuestro lugar donde estamos. Sin embargo, se abre paso. Es importante, algo insignificante adquiere importancia delante de la presencia de Dios. Y adquiere tanta importancia que incluso Dios actúa de manera que hace callar al enemigo. El texto realmente no nos dice o no nos aclara en este salmo quiénes son los enemigos del salmista, pero sí sabemos que todo aquel que se opone a la verdad de Dios y que causa dolor e injusticia en este mundo es un enemigo de Dios. Dios actúa, no se queda impasible ante el lloro, ante la exclamación, ante el grito de sus hijos, por muy insignificante que pudiera parecer. Él vindica. Bien, la segunda parte, rápidamente, de este salmo, en lo que sería el segundo punto, porque a partir del versículo 3 tenemos una especie de transición a lo que podríamos decir que es la segunda parte de este salmo. Dice el salmista que está mirando los cielos, seguramente está en una noche estrellada, maravillado, pensando acerca de la existencia. El tema de la insignificancia del ser humano sigue presente, de alguna manera, al menos la sensación de pequeñez ante este cielo estrellado y maravilloso. Para nosotros también, que tenemos una visión del universo quizá más amplia en el día de hoy, también pudiéramos tener esa sensación, ¿no?, de qué insignificantes que pudiéramos ser con estos pedazos de planetas, todos estos soles y estrellas. Pero el salmista va a observar que pese a que Dios ha formado algo majestuoso, a partir del versículo 4 sigue preguntándose qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. De alguna manera lo que está haciendo aquí es llevarnos a Génesis y a la creación. Vais a ver también que cuando miréis diferentes comentarios y diferentes maneras de aproximarse a este versículo, dependiendo de la teología o el sistema hermenéutico que tengas aquí, va a haber un poco de dificultad para entenderlo bien.
y también cuando contemplemos aspectos que tienen que ver con la cristología, porque son textos que los autores del Nuevo Testamento y que los primeros cristianos, le dieron un sentido cristológico que más adelante vamos a ver. Pero deciros que estos versículos, en su contexto original, se están refiriendo a la idea de la persona, del ser humano. Luego veremos cómo Cristo encaja en todo esto, pero las palabras que el salmista escoge tanto en Uz como Ben Adam, son términos que nos hablan del ser humano, la persona. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el ser humano para que tú tengas cuidado, para que le visites? ¿Quién es para que tú estés pensando, Dios, en ellos de alguna manera? Eso es lo que se está preguntando el autor. En el versículo 5 dice, lo has hecho un poco menor que a los ángeles o que a Dios. Seguramente tendréis muchas versiones que el término aquí es Elohim, no es ni Yahweh ni Adonai, sino Elohim, un término en hebreo diferente para designar a veces a Dios como una idea general, a veces a seres celestiales, y en otras ocasiones puede ser un término para designar a dioses paganos. Los comentaristas y a nivel exegético es a veces un poco difícil determinar si aquí se está refiriendo a Dios o a seres angelicales. La idea es que tienen algo positivo. Está hablando que a las personas no somos Dios, pero nos ha hecho un poquitín menos, pero guardamos su imagen. ¿De acuerdo? Lo has coronado de gloria y de honra. Un comentarista muy bueno, que se llama Allen Ross, comenta en cuanto a la imagen y semejanza a Dios, a la que de este texto habla, porque este texto nos está llevando a Génesis 1:26, dice, describe la vida humana como un reflejo de la naturaleza espiritual de Dios, atributos comunicativos que vienen a través del soplo de Dios. Consecuentemente, los humanos tienen una vida espiritual, sensibilidad moral y ética, conciencia, y algo muy importante que me gustaría resaltar, eso lo digo yo, capacidad de representar a Dios. Otras cosas que este texto nos indica en cuanto a las personas, también es propósito divino para las personas. El ser humano, por mucho que nos cueste pensarlo, y es un pastor ha dicho hace poco que hemos hecho un buen trabajo en decirle a las personas lo pecadoras y lo malas que son, y ciertamente la Biblia, por supuesto que a nivel antropológico, habla de la cruda realidad de lo que somos. Hemos hecho un buen trabajo diciendo qué malos somos, qué pecadores, es una realidad que no debemos esconder. Pero quizá en nuestra predicación y por el legado de la Reforma y las idiosincrasias de la teología evangélica y protestante, o a veces nos cuesta decir que el ser humano es el pináculo, la cima o la cúspide de la creación de Dios. Cada uno de vosotros es la cima, la cúspide, el ser humano. Cada uno de los que estáis mirando en el Zoom, somos la cima, la cúspide, el pináculo de la creación de Dios. Hay un distintivo que nada de lo creado por Dios tiene, que el ser humano sí tiene. Esto, por supuesto, nos habla de la dignidad y del valor que tiene la persona. Esto puede cambiar todo nuestro concepto misionológico. El respeto no anula la realidad del pecado ni anula ninguna de las otras cosas a las que Dios nos está instruyendo a lo largo de la Escritura, pero de alguna manera complementa de manera perfecta nuestra teología, cuando tenemos una comprensión del ser humano tan bíblica, una antropología negativa y positiva, si me permitís. Somos la cima de la creación de Dios en este vasto universo. Versículos 6 y 8, veis, lo hiciste, nos ha hecho señorear sobre las obras
de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Sigue hablando de la especie humana como aquella que gobierna o vicegobierna, porque Dios le ha entregado para que disfrute, para que se goce de esta creación, para que observe, para que administre, para que domine. Algunos dirían que el cristianismo, qué aburrido, ¿no? Que es una verdad única. Qué aburrido, ¿no? Qué monótono, qué uniforme. Pero ¿os habéis dado cuenta la variedad del mundo de especies que hay? Hay millones de especies en este mundo para observar y nos podemos deleitar. Y la gloria de Dios de alguna manera se ve reflejada también en su creación. Nos muestra o nos da la oportunidad de maravillarnos de la creatividad de Dios. No es únicamente administrar y gobernar, que obviamente tiene una repercusión en nuestra ética a nivel de ecología y en el comportamiento que tenemos en el mundo que vivimos, pero también para disfrutar. Una creación para disfrutar. Bien, para cerrar este pensamiento, en el tiempo que me queda, que sé que queda poquito, nos quedan algunas dudas, ¿verdad? Porque el mundo en el que estamos, ¿cómo lo gobernamos como seres humanos? Nos quedan algunas dudas. En el versículo 4 hemos visto cómo Dios tiene cuidado de las personas y también que Dios se acuerda de las personas, tiene delicadeza. Por cierto, Dios ha hecho sus cielos con sus dedos. Nos habla de la delicadeza con la que Dios crea, también para con los seres humanos. Dios tiene delicadeza y cuidado de las personas. Tiene presente las problemáticas, está involucrado, se acuerda. Pero ¿dónde vemos el cuidado de Dios y su delicadeza? Pues en Jesús, en su obra en la cruz, que nos limpia de todo pecado y nos restaura. La muestra más increíble de amor que pudiera haber existido. Este es nuestro Dios. Dios crea estos pedazos de cuerpos flotantes en el universo, pero nos ama profundamente a cada uno de nosotros y tiene decoro, tiene cuidado, conoce, tiene sensibilidad por descubrir quiénes somos, tiene sensibilidad de amarnos. En Job 38:29 dice, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de la Pleiades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de potestad en la tierra? En parte somos pequeños, pero también somos grandes, si me permitís. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos el valor que tenemos como personas? Como he dicho anteriormente, ya para cerrar, los cristianos del primer siglo le dieron un sentido cristológico a este texto. También se encuentra en Hebreos. También podéis, en las clases de hermenéutica que tenéis, si queréis investigar más, podéis ver cómo el texto masorético, como el texto de la Septuaginta, como el autor de Hebreos y otros manejan estos textos. Hay un montón de lo que es la interpretación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo conjugar estos dos fenómenos. Hay un montón por descubrir ahí, muy interesante y mucha hermenéutica. Pero la Iglesia primitiva le dio un sentido cristológico a este texto, en Hebreos desde un sentido de la humillación de Cristo, pero también para explicar que el único que realmente va a poder poner dominio sobre todas las cosas y al que se sujeta la creación realmente es Jesús, es Cristo, por medio de su crucifixión y de su exaltación.
y de su resurrección anteriormente. ¿Cómo podemos medir el valor del ser humano? Pues por el ser humano perfecto, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que se sometió al Padre. Jesús nos representa. Y el Padre ha entregado lo más precioso, lo más preciado que tenía. Él cuida de sus criaturas y lo ha mostrado, enviando lo más preciado, el mayor valor. Nuestro valor y estima para Dios se refleja en este hecho. Ni siquiera la amargura ni la realidad del pecado y su poder puede erradicar la compasión, el valor y la dignidad de la persona. El ser humano es la cúspide de la creación de Dios porque lleva la propia marca y sello de Dios, y Dios rescata, redime aquello que le pertenece a través de la persona de Jesús. Dios restaura la humanidad a través de su Hijo. Dios recupera para sí lo que ya es suyo en parte. Su amor es impresionante, se explica a través de la persona de Jesús. Él es el que señorea sobre todas las cosas. Él es el que está coronado de gloria y de honra. ¿Oramos? Pues Señor, nos gustaría recuperar de alguna manera el sentido que tú le das a nuestra persona a través de la persona de tu Hijo. Y nos cuesta viendo nuestra realidad, pero sabemos que tú nos amas profundamente, que tú nos cuidas, tienes delicadeza, con tus dedos nos mimas y tienes cosas buenas para tus hijos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrarla, a interpretarla bien y a amarte cada día más, Señor. Henos aquí, en el nombre de Jesús. Amén.